Bienvenidos a En Vínculo, el podcast cristiano para una crianza basada en el vínculo y las necesidades. Queremos entender el corazón de los niños y también llegar al corazón de los padres y ver a Dios con nuevos ojos. El equipo de las 5 jóvenes madres siguen traduciendo estos episodios para compartir con todos ustedes las bendiciones de criar a través del vínculo. Te saluda Evelyn Urrutia, la voz de los episodios en español, y estoy muy alegre que estés escuchando el tercer episodio de En Vínculo. Quiero iniciar con una historia. Cuando el hijo de María tenía 2 años, tuvo una etapa en la que no tomaba la siesta. Era incansable y no parecía tener el menor deseo de descansar. María intentó saltarse la siesta para que entonces se durmiera más temprano. Pero entonces el niño prácticamente se quedaba dormido jugando a la última hora de la tarde y no consiguió retrasar el sueño hasta que comenzara la noche. María trató de encontrar una táctica para que su hijo se durmiera a mediodía. Después de muchos intentos sin resultado, cantando canciones, abrazándolo, etc., se inventó una historia por desesperación. Allá afuera en el bosque vive un oso y busca a todos los niños que no toman la siesta. El hijo de María, completamente aterrorizado, se metió debajo de las sábanas y se durmió en pocos minutos. Es genial cómo funcionó, ¿verdad? María quería lo mejor para su hijo porque lo amaba. ¿No te parece que cuando las cosas no se dan como queremos, entonces se resuelven de la manera más fácil? ¿No es así? En este capítulo vamos a hablar del motor que lleva a nuestro hijo a crecer y madurar. Y ese motor es el amor. Para ello, queremos comparar 2 tipos de amor: el amor ágape incondicional y el amor carnal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál domina tu relación con Dios y con la crianza de tus hijos? Filipenses 2:13 dice: Dios quiere crear en ti los buenos deseos. El deseo de Dios es que los seres humanos lleguemos a la madurez. Y esa madurez se produce de adentro hacia afuera y no al revés. Dios desea que anhelemos desde nuestro corazón el hacer su voluntad. Su objetivo es que tengamos un amor dentro de nosotros que nos mueva a tomar las buenas decisiones. El querer que muestra este versículo no es solo la inteligencia y la lógica, sino principalmente las emociones, que son las que nos impulsan a la acción. A menudo nos centramos en decirle a nuestro hijo lo que está bien y lo que está mal, lo que debe y lo que no debe de hacer. Le damos el conocimiento, pero al hacerlo no despertamos en él el deseo interior de querer hacer también el bien. Porque solo el encuentro con el amor ágape puede hacerlo. Veamos esta forma de amor. El amor ágape es desinteresado, libre de expectativas, incondicional. Ama sin pedir nada a cambio. No es egoísta. Esta forma pura de amor no utiliza la violencia para llegar a donde quiere. Es fiel a sus principios, o sea, que nunca viola la dignidad y el límite del ser humano. Tampoco se impone, y ese amor no cambia aún si lo rechazamos. Del amor ágape surgen sentimientos de amor, alegría, paz, tranquilidad, paciencia, satisfacción, confianza y bondad. ¿De dónde viene este amor según la Biblia?
Primera de Juan 4:16 dice: Dios es amor. Su carácter es el amor. Y ese amor no quiere limitarse a sí mismo. Quiere la interacción o el relacionamiento. Quiere crear vida. Quiere dar bondad. Y fue por ese amor que Dios creó todo el universo y también a nosotros. Los investigadores que han estudiado por años el cerebro han descubierto que el amor incondicional y puro es la fuerza que conduce al crecimiento del cerebro humano, nuestro alimento del alma, por así decirlo. Y lo necesitamos con la misma regularidad con la que nos alimentamos. Dios dice en Proverbios 4:23, más que todo, guarda tu corazón, porque de él procede la vida. ¿Qué significa del corazón procede la vida? Hoy en día se puede explicar incluso científicamente. Se ha comprobado que cuando una persona experimenta el amor incondicional o incluso tiene pensamientos amorosos como por ejemplo pensar en alguien querido o en pocas palabras, cuando una persona entra en contacto con el amor verdadero, se crean nuevas vías neuronales en el cerebro. Se regeneran las células y se libera energía que el cuerpo utiliza para luchar contra las enfermedades. Nuestro cuerpo y también nuestra mente se curan a través del amor. Así que el amor da vida. Por supuesto, el amor humano es limitado y por lo tanto no puede curarlo todo. Y si el amor humano por sí solo tiene tal efecto, ¿te imaginas lo que puede hacer el amor de Dios? Cuando Jesús sanó a tanta gente, estamos convencidos que lo hizo porque los amaba. Y no fue solo el sufrimiento físico el que curó con amor, sino también sus corazones. Primera de Corintios 13:5 dice: el amor no es grosero ni guarda rencor. Eso significa que el amor cubre el pecado. Por supuesto, esto no significa que no niega ni resta importancia al pecado, pero aún así perdona, y esa es la gran diferencia. Así que Jesús liberó a la gente de la carga de pecado con su amor incondicional. Y es más que eso, porque la Biblia dice que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. ¿Y qué significa eso? Es el amor ágape el que determina todo en el reino de Dios. Solo en él existe la vida. Pasemos al segundo tipo de amor, el amor carnal. A primera vista no parece haber ninguna diferencia con el amor ágape, pero este solo muestra su verdadero carácter cuando es rechazado. Veamos lo que esto significa con el ejemplo de un niño. Un niño, debido a su inmadurez, solo puede sentir una emoción a la vez. Por supuesto que nuestro hijo nos quiere, pero cuando se enfada porque no le permitimos hacer algo, su cerebro bloquea el amor por nosotros y no reacciona por amor, sino por emociones. Y sin analizar que puede provocar daño, puede gritarnos o incluso golpearnos. El sentimiento de amor no puede aún llevar a un niño inmaduro a controlar sus fuertes impulsos. Y si nosotros como adultos no hemos madurado, lo mismo ocurre con nosotros. Si nuestro hijo es desobediente, travieso o hace algo que no cumple nuestras expectativas, la ira y otros sentimientos negativos
surgen en nosotros y hacemos cosas que no son por amor. Y aunque realmente queremos a nuestro hijo, tenemos fuertes impulsos de pegarle, castigarlo, gritarle o avergonzarlo. Y no podemos ver lo que existe detrás de la acción del niño, porque para actuar con sabiduría se deben de procesar dos sentimientos a la vez. Además, un amor carnal también está centrado en el ego. Escucharemos otro ejemplo. Tania se esfuerza para preparar el almuerzo para sus hijos que pronto saldrán del colegio. Y además se las arregla para limpiar la casa y así pasar tiempo de calidad con sus niños cuando estos lleguen. Entonces, su hijo llega a casa. Está de mal humor. Tira su chaleco al suelo y entra a la habitación sin saludarla. Poco después llega su hija, que ya desde el pasillo dice: ¿acaso ese olor es sopa de frijoles? No, no estoy de humor para comer frijoles. De repente, Tania se enfada muchísimo y les grita a sus hijos: he trabajado mucho por ustedes, me he esforzado y este es su agradecimiento. Siéntense en la mesa ahora o no les haré ya nada y limpiarán y cocinarán ustedes mismos. Otro escenario podría ser que tal vez Tania se las arreglara para no decir estas frases y mejor se quedara callada. Pero en su mente sigue luchando durante varios días con la frustración que sus hijos le han causado y los trata con bastante frialdad durante ese tiempo. ¿Qué pasó aquí? Tania de verdad ama a sus hijos, pero cuando sintió el rechazo de su amor y el hecho de ignorar todo su trabajo, hicieron que se enfadara mucho, porque el amor carnal de Tania estaba llegando a sus límites. Además, es muy probable que Tania tenga una baja autoestima y relacione todas las acciones de los niños de la misma manera como ella actúa, que es sintiéndolo como un ataque personal. Se sentía inútil porque todo su trabajo no era apreciado ni recompensado. En realidad, la ingratitud de sus hijos no tenía nada que ver con ella. Sus hijos simplemente habían pasado un mal día, pero Tania no pudo soportar el desaire y esto no le permitió ver qué había detrás de esa actitud, porque su amor estaba ligado a las expectativas. Su amor debía ser correspondido con amor o gratitud. En realidad, estaba mostrando amor carnal basado en el egoísmo. Es muy cierto que nos sacrificamos como padres, pero luego nos molestamos y nos enojamos mucho cuando nuestros hijos no notan ni aprecian ese sacrificio. Entonces, este amor no era ágape. Si Tania se dejara llevar por un amor ágape, de igual forma estaría triste por no ver cumplida su esperanza de complacer a los niños y su deseo de compañía. Pero su decepción no la llevaría a gritarles o a decirles cosas malas. Un amor maduro puede equilibrar la ira y la decepción. El verdadero amor no se reprime, pero tampoco contraataca. Una persona madura conoce su alto valor a pesar del rechazo. Siempre se siente amada por Dios y no depende de la respuesta de amor de otros. Con un nivel de madurez, el escenario hubiera sido distinto. Una de las opciones que pudieron verse en Tania sería: el enfado inicial de Tania se convertiría en tristeza. Podría ir a la cocina y decepcionarse, incluso llorar. Eso la ayudaría a aceptar la decisión de sus hijos y luego procesar la expectativa incumplida y dar a sus hijos
la libertad de elegir no estar con ella. Su amor por sus hijos no bloquearía su cerebro maduro, por lo que Tania seguiría deseando lo mejor para sus hijos y no los trataría con coerción, amenaza, condena e ira. Su reacción podría haber sido que su hija comiera al sentirse mejor o tener hambre, o si había otra opción de alimento, pues ofrecérselo, mientras que a su hijo primero le daría tiempo para que bajara el nivel de frustración con que había llegado y luego buscarlo para conversar con él y conocer la causa de su comportamiento para estar con él y hacerle sentir su apoyo. ¿Con cuál de estas dos reacciones te identificas más? ¿Permanece tu amor incondicional incluso cuando tu hijo no se comporta como quieres? ¿Cómo crees que es el amor de Dios? Jesús dice que nos ama incluso cuando éramos sus enemigos. Dejó el cielo por nosotros y murió por nuestros pecados. Eso describe un amor increíblemente grande. Pero la gran pregunta para distinguir el amor maduro del inmaduro es: ¿cómo responde Dios cuando rechazamos su amor? ¿Su amor está condicionado a que aceptemos su redención? ¿O se enfada con los que no aprecian su sacrificio y los mata por ello? ¿Extiende una mano para salvarnos, pero cuando rechazamos esa mano nos mata con la otra? ¿No puede tolerar que alguien rechace su sacrificio y quiera seguir viviendo en pecado para luego condenarlo y hacerle sentir su ira? ¿O por el contrario, el amor de Dios es ágape? Su amor permanece para siempre y su decepción y dolor por no haber aceptado su regalo de salvación no le hace destruir a alguien y en cambio le da a esa persona la libertad de elegir. La ira de Dios descrita en la Biblia, tal como lo define en Romanos 1 a partir del versículo 16, es un ceder o entregar a la consecuencia natural que provoca el pecado. Y es el pecado por sí mismo el que da lugar a la muerte. Dios acepta la elección del hombre. Al igual que en la historia del hijo pródigo, en Lucas 15, a partir del versículo 11, el padre deja ir a su hijo y sin embargo no deja de amarlo, de esperarlo y de querer lo mejor para él. La ira del padre en la historia del hijo pródigo es respetar la elección de su hijo y dejarle ir a su perdición. Tanto en Romanos 1 como en la historia del hijo pródigo, no es Dios quien castiga al pecador por rechazar su amor. El amor de Dios es maduro. El amor de Dios perdura sin importar lo que hayamos hecho a Él y a nuestros semejantes con nuestros pecados. Su ira no es como la ira humana. La libertad que nos fue dada es la que nos lleva a decisiones que traen consecuencias. Volvamos ahora a las características del amor inmaduro. Otra característica de este amor es que se disfraza de amor, pero en realidad tiene porciones de otras emociones detrás. La más fuerte de estas emociones es el miedo. El miedo fue la primera emoción que sintieron Adán y Eva cuando comieron del fruto, separándose así del amor de Dios. El propio Adán responde diciendo: «Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí». El miedo es la emoción raíz de la vergüenza, la preocupación, el odio, el rechazo, el pánico, los celos, entre otros.
Utilizando a Adán y Eva como ejemplo, vemos que la culpa trae consigo el miedo. El sentimiento de miedo, según el doctor Gordon Neufeld, es el resultado natural de la separación y está allí para hacernos conscientes de un agravio. Algo va mal cuando sentimos culpa y miedo. En lo que respecta a la relación entre el hombre y Dios, estos sentimientos deben movernos a buscar a Dios, porque Dios es quien nos libera de la culpa y nos perdona. La culpa y la alarma deberían acercarnos a Dios, en cuyos brazos recibimos el perdón, y su amor echa fuera el miedo. En cambio, el miedo y la culpa alejan a la mayoría de la gente de Dios. O en el otro extremo, obedecemos a Dios porque tenemos miedo al castigo. Y eso es debido a la falsa imagen de Dios que el enemigo había inculcado en Adán y Eva en aquel entonces. Plantó la mentira en la mente de la gente que le debemos tener miedo a Dios porque pecamos. Deberíamos avergonzarnos por ser tan malas personas. ¿Alguna vez has pensado, si Jesús ve lo que estoy haciendo ahora, seguro se sentirá muy decepcionado de mí? ¿Cuál es la emoción básica que hay detrás de eso? Es el miedo a decepcionar a Dios. Tengo que comportarme o Jesús se apartará de mí. ¿Se alejará o dejará de amarme? Tales pensamientos son dados por el enemigo y solo nos harán personas mejores y maduras en el exterior. Cuando pensamos así de Dios, no tenemos confianza en el amor ágape de Dios. Entonces transferimos nuestra visión distorsionada del amor de Dios. Quizás porque es el único tipo de amor que hemos experimentado en nuestra vida. Tal vez hayamos escuchado constantemente este tipo de frases en nuestra infancia. Una muy común: Dios está enojado contigo. Una fe basada en el miedo a Dios o en el miedo a decepcionarlo no conduce a una relación feliz y confiada con Dios. Incluso esa creencia se oculta bajo la apariencia de amor y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Al fin y al cabo, amamos a Dios y queremos que esté contento con nosotros. Por eso nos esforzamos por comportarnos bien desde afuera. Pero cuando fallamos, nos sentimos avergonzados. Sin embargo, en nuestro cuerpo, ese miedo y esa vergüenza inconsciente y duradera hacen lo contrario del amor. Destruyen nuestras células, nos enferman y quizá nos llevan a la muerte. El miedo también hace que nos adormezcamos, porque nadie puede sobrevivir en el miedo durante mucho tiempo. El cerebro se protege y bloquea cosas para sobrevivir. El corazón entonces se endurece. A eso se refiere Proverbios cuando dice: más que nada, guarda tu corazón. Prestemos entonces atención a las emociones que nos gobiernan. Los que tienen el amor ágape creciendo en sus corazones tienen una fuente de agua viva dentro de ellos. El amor conduce al crecimiento y produce el bien. Pero quien se rige por el miedo disfrazado de la palabra amor, se destruye física y emocionalmente. Y provoca lo mismo en los que le rodean, pues el miedo también destruye las relaciones. ¿Qué amor te domina a ti y a la crianza de tus hijos? Sin duda, todos queremos mucho a nuestros hijos, pero podría ser que a algunos de nosotros, los adultos, no se nos haya dado la oportunidad de madurar
y por lo tanto solo tengamos una forma inmadura y distorsionada de amor dentro de nosotros. Y este amor, basado inconscientemente en el miedo, el egoísmo o la inmadurez, no nos llevarán a una crianza positiva. Por el contrario, nos harán hacer cosas que solo perjudicarán a nuestro hijo. Este amor utiliza medios como la coerción, la manipulación, la violencia, las amenazas, chantaje o culpabilidad. Nos lleva a pensar que debemos conseguir nuestro objetivo a cualquier precio. No da libertad de elección al niño. En el ejemplo del hijo de María en la introducción era claramente una crianza basada en el miedo, con la excusa: mi hijo tiene que dormir, es por su propio bien. Pero definitivamente no, porque utilizar el miedo como método de crianza no es lo mejor para el niño. Pero hay muchas otras variaciones más sutiles. Una vez, cuando Caroline llevaba a su hijo de 4 años en brazos, un conocido se acercó a ellos y le dijo al hijo de Caroline: ¿no te da vergüenza? ¿Tan grande y todavía te cargan en brazos? Con esta frase, probablemente quería despertar la motivación en el niño de ser más independiente. Pero, ¿qué emoción hay detrás de esa pregunta? La vergüenza. Se supone que debes sentir vergüenza cuando sigues haciendo algo que no es aceptado por los que te rodean. Hay un número increíble de cosas de las que nuestros hijos deben avergonzarse. Creo que no nos damos cuenta de que criar a nuestros hijos con vergüenza no conduce a nada bueno. No hace que nuestros hijos sean más amables, responsables o independientes. O cuando nuestro hijo no quiere ir a casa, en la desesperación no se nos ocurre otra cosa que decir: si no te quieres ir, me iré sola. ¿Por qué motivación nos seguirá el niño? Por miedo a ser abandonado. O si no compartes tus juguetes, nadie querrá jugar contigo. Lo motivará el miedo a quedarse solo y sin amigos. Y también está el miedo a lo que pensarán los demás y que nos impulsa a decir: ¿qué pensarán ahora los demás si mi hijo me avergüenza? Los pensamientos que surgen cuando nuestro hijo se porta mal delante de los demás nos paralizan a la hora de responder con amor a nuestro hijo. Nos hacen reaccionar de forma totalmente inapropiada. ¿Cómo avergonzar a nuestro hijo delante de todo el mundo? Y eso es lo peor que le podemos hacer a nuestro hijo en un momento así. Es común que con estos métodos se consiga más rápido el objetivo de guiar al niño hacia el comportamiento correcto. Pero estamos creando un vínculo en el proceso para que nuestro hijo pueda madurar desde adentro. Si el amor es el motor de la madurez, el miedo es el factor que más perturba el desarrollo del niño. El miedo no debe tener cabida en nuestros métodos de crianza. Primera de Juan 4:18 dice: donde hay amor, no hay temor, pero el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. Pero el que teme no está en perfecto amor. Todos sentimos amor por nuestro hijo, pero con un amor que es inmaduro y moldeado
por nuestras propias experiencias e ideas del amor. Nuestro amor imperfecto a menudo no triunfa sobre la ira que sentimos hacia el niño cuando se porta mal, y entonces pasamos imprudentemente por encima del límite del niño. Nuestro amor exige en lugar de querer comprender al niño. Hay una venda que no permite ver su inmadurez. No tenemos empatía por lo que puede haber detrás de su mal comportamiento. No vemos lo que nuestro hijo está tratando de decirnos y por qué lo está haciendo realmente. Nuestro amor inmaduro tiene expectativas y condiciones. Solo mira el comportamiento. Está muy extendida la creencia de que los niños se convierten en seres responsables y sociales cuando aprenden mediante el sistema de premios y castigos a comportarse correctamente, y pensamos que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Estas corrientes provienen de la psicología conductista y del conductismo. Los niños deben aprender un comportamiento maduro lo antes posible para poder desenvolverse en este mundo. Explicar por qué un comportamiento es bueno o malo es, por supuesto, parte de ello. Pero deben aprender la obediencia no solo para desenvolverse en la vida, sino también para obedecer a Dios en el futuro. Y es nuestra responsabilidad como padres conseguir que se conviertan en personas maduras con medidas coherentes. Los medios más comunes en los primeros años de vida son la recompensa y el castigo. Un término moderno para castigar es hacer que el niño sienta las consecuencias lógicas. Luego, cuando los niños crezcan y sean más sensatos, se les dice: comprenderán que todas las medidas educativas fueron importantes para que no tomen un camino equivocado y hagan la voluntad de Dios. En muchas partes del mundo, la violencia forma parte de esta educación aparentemente coherente. Pueden provocar dolor al niño y decirle que es por amor. Y a veces ese dolor es físico o psicológico. Y dicen: es necesario, porque solo así aprende o entiende. ¿Te suena familiar? En el otro extremo se encuentra la alternativa de la corriente conductista. La palabra original está escrita en francés y se traduce como anti-autoridad, o sea, dejar hacer a los niños lo que quieran porque son niños. Los niños son abandonados a su suerte sin ninguna orientación. Lo deciden todo por ellos mismos. Hay pocas o ninguna regla o límites. Se supone que los niños se desarrollan absolutamente libres. Los padres solo tratan de cumplir los deseos del niño. Esto suele acabar en una dictadura infantil en la que todos los miembros de la familia son infelices, incluido el niño que parece tenerlo todo, a pesar de todas las libertades y el amor. La mayoría de la gente teme más bien los frutos de la alternativa antiautoritaria y ve cualquier cosa que se desvíe de la norma como autoritaria o una amenaza. Sin darnos cuenta, nosotros también podríamos pensar de igual forma. Tal vez lo que nos preocupa es que nuestros hijos no aprendan a escucharnos ahora y entonces serán desobedientes para siempre. ¿Te preocupa que tu hijo de 4 años no quiera compartir? Que siga siendo una persona egoísta
y que luego sea rechazado por los que le rodean. ¿Te preocupa que tu hijo de 5 años no aprenda a limpiar? Miedo a que las malas amistades lo puedan llevar por caminos equivocados. Miedo a que no se desenvuelva en este mundo y, lo que es peor, a que un día se pierda en el reino de Dios. Y como tenemos miedo de criar a nuestro hijo para que sea un futuro delincuente y no conocemos otra alternativa de cómo un niño madura hacia el buen comportamiento y que debe aprender todos estos valores y hábitos, recurrimos a medios que crean resultados rápidos en el comportamiento del niño. Y estas suelen estar basadas en el miedo. Hieren al niño y sobrepasan sus límites y dignidad. Y cuando el niño ha sido encerrado en su habitación, le hemos quitado algo como castigo o le hemos pegado. Y luego le decimos: lo hago porque te quiero. Ahora todavía te duele, pero con el tiempo lo vas a entender. Así el niño acaba creyendo que el amor puede utilizar medios violentos para alcanzar su objetivo y adopta esta definición de amor en sus relaciones. Ciertamente amamos al niño, pero en el momento del castigo actuamos o bien por rabia o bien por miedo a que, de lo contrario, nuestro hijo se convierta en una mala persona, y así transmitimos lo contrario del amor. Y al final, ninguna de estas dos alternativas crean un vínculo con el niño. En este capítulo, no queremos condenarte si estás convencido de la paternidad conductista. Por el contrario, queremos dar respuestas a los que quieren un cambio, pero no conocen una buena alternativa. Nuestro objetivo es que comprendas cómo un niño madura realmente desde adentro hacia afuera, y los frutos del Espíritu crecen naturalmente en él, sin coerción, chantaje, fuerza o manipulación. Y bien, hemos explicado por qué el principio de las consecuencias o los castigos no siempre funcionan, y que existen otros métodos que son mucho más esenciales para madurar. Porque los valores y los rasgos de carácter no se aprenden con la práctica y el esfuerzo, sino que surgen desde adentro por sí solos. Quiero decirte que hay una solución, una forma de crianza en la que se puede guiar a un niño con autoridad sin quebrar su voluntad, denigrarlo o condicionarlo mediante premios y castigos. Hay formas de tratar sabiamente la inmadurez de un niño que incluye un buen tipo de disciplina. Hablaremos de todo esto en detalle en los próximos episodios. Queremos hacer crecer en ti la fe de lo que hace el amor de Dios y la verdadera maduración de un niño. Queremos que tú también sigas madurando en el amor de Jesús. Jesús dice: el que permanece en mí y yo en él, permanece en mi amor. Si estás convencida de ello y quieres que sea también de bendición para otros, no dudes en compartir estos episodios. Suscríbete haciendo clic en la campanita en nuestro canal en YouTube, en Vínculo Podcast. También puedes dejarnos allí tus comentarios o escribirnos al correo en vinculo@mail.de. Publicaremos un nuevo tema cada 2 semanas. Hasta la próxima.